fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Historia Argentina, 1985, así se llama la película, y nos hemos llegado hasta el living aquí de Telediario junto con Mildred y con la compañía de Conrado Storani, Mildred, que tenemos la posibilidad de estar teniéndolo aquí, que fue parte, que fue ni más ni menos parte de esta historia, ¿no? La que hoy retrata, la que hoy trae 1985, esta película tan premiada, que bueno, la vamos a estar desmenuzando un poquitito con Conrado. Tan premiada que incluso en algunas escuelas, en algunas provincias, se está tratando la posibilidad de que la película se pueda ver en las escuelas, que los chicos lo puedan ver. Mendoza y San Juan son dos provincias que están avanzando en este sentido porque consideran las autoridades educativas que tiene una carga muy importante en cuanto a la historia y para que las nuevas generaciones puedan hacerse eco de esto. Atendiendo que es ficción, Conrado, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Buen día, un placer estar con ustedes. Bueno, está aquí una de las personas que en aquel momento fue activo político, diputado nacional, mientras se estaba llevando adelante este juicio absolutamente histórico. Decía, teniendo en cuenta que es ficción, vamos a darle alguna posibilidad de estar concentrándonos en eso. ¿Cómo ves la película? ¿Cómo la ves? Yo la veo positivamente. O sea, creo que sirve, como muy bien se decía en la introducción, para que las nuevas generaciones vean una parte de la historia que a veces no está tan visibilizada. Claro. Además, hablo de generación de más de 30 años porque la democracia tiene casi 40 y resulta de que hay un montón de generaciones que nacieron de estas generaciones en democracia, con el sistema funcionando, con las plenas garantías constitucionales y no saben, a lo mejor porque no lo han vivenciado o no se los han contado, las situaciones que había anteriormente a esa etapa. Y esto trae como consecuencia de que es positivo que se muestre esa historia. Yo tengo algún juicio crítico porque el hecho de haber sido protagonista en esa etapa, quiero dejar a salvo de que la película, reitero, es positiva. El papel de los protagonistas, tanto Darín como Peter Lanzani, creo que es muy buena la actuación, muy buena. No hay exageraciones, está tal cual como me parece, como debe ser en una película que trata de dar una enseñanza, o sea que para ellos mis elogios, y quizás lo que haya es más que nada vinculado al guión, que si bien es cierto que es una ficción, como vos bien lo dijiste, hay algunas cuestiones que me parece que tienen omisiones. Por ejemplo, el papel importante que tuvo la CONADET en la recopilación de pruebas. La CONADET tomó y visitó e investigó más de 320 lugares clandestinos de detenciones, de torturas, de muerte en el país. Y a raíz de los 10.000 y pico de testimonios que tomaron, hubo pruebas más que fundamentales que luego tomó el fiscal Estracera para hacer su alegato y su aporte de pruebas al juicio. Otra de las cosas que a veces no se resalta, pero que tuvo para mí una importancia fundamental, es que hubo una decisión inquebrantable de Alfonsín y su gobierno, de todo el gobierno, pues esta fue una cuestión que llevó todo el gabinete. Sin eso era imposible. Sin eso era imposible, de hacer estos juicios. Es más, yo les voy a decir algo. En julio de 1983, los que estábamos en la cocina chica conocemos de la reunión que tuvo Alfonsín con Genaro Carrió, con Carlos Nino, que fue un filósofo que también después escribió mucho para el gobierno de Alfonsín, con Malamud Gotti y con Farrell, que era un filósofo también vinculado a la ética política y a la ética jurídica. Y bueno, y ellos fueron... ¿Sábato también? También estuvo presente Sábato, y ahí Alfonsín les planteó
que él tenía la intención de, si llegaba y ganaba las elecciones, de hacer el enjuiciamiento de las juntas, al contrario de lo que planteaba el justicialismo, que planteaba de aceptar la autoamnistía que habían hecho los militares en aquel entonces. Ese era el planteo que hacía el doctor Luder, con otro criterio de ver las cosas para el futuro del país. Claro, por eso en esa época la ruptura, digamos, de pasar a la justicia civil fue muy importante y fue una carga muy grande para el fiscal Estracera. Así es, por esas razones que uno de los obstáculos, justamente lo que usted dice, el paso a la justicia civil, el tema de nuestro sistema jurídico en ese entonces, que hubo que eliminar, existía un fuero especial que juzgaba a los militares, tanto en temas de guerra, y ellos lo tomaban como un tema de guerra interna contra la subversión, porque se basaban en el decreto 2770, 2771 y 2772 de 1975, que les había ordenado aniquilar a la subversión armada, firmado por el presidente provisional en aquel entonces, que era el doctor Luder, en reemplazo de María Estela Martínez de Perón. Y eso traía como consecuencia de que ellos alegaban, y por eso en la película sale que dicen este tribunal es ilegítimo, como que no tenía legitimidad el tenían tribunal. que ser juzgados solamente por consejos de guerra, que es lo que plantea el Código de Justicia Militar, con el agravante de que ese código tenía un artículo, el 514, que luego nosotros lo modificamos, yo fui uno de los coautores con otros legisladores, de sacar la obediencia ciega de ese artículo y plantear que el subordinado se puede negar a cumplir una orden cuando le ordenan ejecutar actos atroces o aberrantes. Claro, que incluso uno de los alegatos de la defensa en la película es esto de que dentro de un gobierno democrático se llamó a aniquilar a la subversión, y ahí es cuando empieza todo el debate, y que es la primera parte del juicio, donde después empiezan los testimonios de las víctimas. Esto fue la decisión del gobierno, justamente. Le dio un término al Consejo de Guerra para expedirse. Por supuesto, pasó lo que suponíamos que iba a pasar. No hicieron nada. Se llevó la larga. Lo único que fue positivo, que fue otra cosa paralela y que es para otro debate, es que el mismo Consejo de Guerra hizo el informe Rattenbach sobre el tema de la guerra de las Malvinas. Y ese sí fue bueno, porque ahí juzgaron muy bien las responsabilidades y los errores militares en ese conflicto. Pero volviendo al tema, hubo que ponerle un término, y vencido ese término, pasó inmediatamente por una ley que se sacó en el Congreso a los tribunales civiles, o sea, a la Cámara Federal, que estaba en turno en ese entonces, que es la que aparece en la película. Conrado, yo lo llevo, porque uno ahora lo tiene, han pasado 40 años, pasó mucho tiempo, está la película, la hemos revivido, pero ¿cómo se vivía en esa época? Porque a uno le parece, a ver, un paso más de la justicia, pero todo lo que había, y disculpe, pero lo iba a decir de otra manera, pero el coraje que había que tener, ¿no? En ese momento. ¿Cómo se vivía en ese momento mientras se estaba llevando adelante este juicio histórico? ¿Se tenía dimensión? Bueno, algunos que habíamos tenido una gran militancia anterior, ¿no es cierto?, y que habíamos sufrido persecuciones y demás en la etapa de la dictadura, y habíamos visto cómo había sucedido este genocidio en el país, evidentemente sabíamos los riesgos que se corría. Alguna de las escenas de la película dicen, vos te das cuenta, le dice uno, si vuelve a haber un golpe, ¿quién va a contar los muertos? O sea, eso eran los riesgos. Y por eso también quiero resaltar la figura del hoy desaparecido fiscal Estracera, porque fue fundamental además su decisión de ponerse al hombro ese juicio y de hacer la acusación como debía y lograr las condenas que logró en ese ejemplar juicio. Además, quiero decir, no tenía precedentes en el mundo, como dice algunos de los títulos. ¿Por qué? Porque los juicios anteriores, Nuremberg, por ejemplo, que se menciona tanto, fue un juicio que hicieron los vencedores a los vencidos, a los criminales de guerra vencidos, pero no fueron por los propios nacionales. Esta es la primera vez que nacionales, o sea, los propios nacionales enjuician a una fuerza poderosa, inclusive en ese momento, todavía con un poder político importante, porque todavía lo tenían,
y con el tiempo lo fueron perdiendo. Pero quiero destacar que también en eso también estuvo la decisión, reitero, de modificar algo que a veces no se habla tanto. Esto estaba vinculado a una doctrina totalitaria, autoritaria, que es la doctrina de la seguridad nacional. Eso se implantó y se dio como doctrina a partir de lo que la Escuela de Panamá de Estados Unidos, puesta para adoctrinar militares, que es lo que luego se llamó el Internacional de la Espada, en el esquema del mundo bipolar, era la doctrina de seguridad continental, y donde existía el planteo amigo-enemigo, y el amigo-enemigo estaba afuera como adentro de cada país. Y la guerra era político-ideológica contra el marxismo, el comunismo, por eso se hablaba de guerra, ¿no? Sí. Por eso hablaban de guerra. Y este es el tema de lo que le daba sustento político, ideológico a todo ese tipo de accionar totalitario, autoritario y genocida. Por supuesto, del otro lado también estaba la teoría de la soberanía limitada de Brezhnev, con el cual tomaron Polonia, Checoslovaquia, invadieron cuanto país quisieron, subordinando, según decían ellos, al fin del socialismo. Todo era político ideológico, está bueno la no soberanía. Aislarlo, ¿no, Conrado? Está bueno no aislarlo de la política internacional y de lo que se vivía, porque es que así. No fue una isla, no claro, fue y algo, no fue ideas que surgían de acá, digo sino esto? que... Porque todavía, cuando nosotros ganamos las elecciones en el 83, estábamos rodeados de dictaduras. Claro. Acá estaba Pinochet en Chile, todavía estaba la dictadura de Uruguay, por supuesto Stroessner en Paraguay, y en Brasil todavía estaba la dictadura semejante. O sea, no había país que rodeara a la Argentina que no tuviera una dictadura militar de este Internacional de la Espada. Claro, incluso como se muestra ahí en la película, que muchos de las víctimas o familiares de víctimas tenían miedo de declarar, porque dice, el otro día fui al hospital y me atendió el mismo médico que estaba cuando me tuvieron preso. O sea, era como un contexto de mucha tensión. Y yo le quería preguntar, ¿cómo ve usted a la película como una carta de presentación de una pequeña porción de la historia al mundo? Porque se perfila como una de las candidatas al Oscar. Bueno, me parece que es positivo, por eso digo yo, la película es positiva, porque pone de nuevo en el tapete público, en el debate público, en la discusión pública, una serie de cuestiones que están vinculadas a una parte de la historia que últimamente está medio olvidada. Y me parece que por lo menos las cosas positivas de esa etapa hay que recordarlas. Todos sabemos los contextos que se vivían. Es más, en la película otra de las cuestiones que se puede hablar ahí, a veces que no se han dicho con toda claridad, es en uno de los testimonios fuertes, el que estuvo presente durante toda esa etapa fue Jorge Luis Borges, que después escribió un famoso libro que se llama Descenso al Infierno, y que es un libro que con la pluma de Borges es terrible para leerlo, porque él fue donde además cambió de opinión un montón de cosas que él tenía como prejuicios anteriores a eso, cuando escuchó los horrores de esos testimonios. Claro. Y esto también es positivo para saber. Por supuesto, los que vivimos esa etapa tuvimos que tener todo el andamiaje jurídico, es lo que nosotros llamamos la superestructura jurídica, desarmarla para poder posibilitar este tipo de cosas. Claro. Y se llegó hasta donde se pudo. O sea, que no fue poco. Que no fue poco. No fue poco. Es más, al final de la película también me parece que hay una omisión que yo no la acepto, cuando dice, después vinieron las leyes del olvido. No hubo leyes del olvido, nadie salió en libertad. Eso no es cierto. Lo que dio libertad a estos presos fue el indulto que dio el gobierno de Menem. Y además también quiero aclarar que paralelamente también se juzgó toda la otra violencia de la subversión. Claro. Porque también se jugó con juicio. Recuérdense ustedes, estaba preso Firmenich, Bacanarva, y a López Rega, que era de la AAA, se logró extraditar desde Brasil. Claro. Todo eso fue en esa etapa. O sea, que tampoco es una visión sesgada de que se jugó determinada violencia. Se jugó toda la violencia. Por eso Alfonsín insistía en sus discursos preelectorales y luego el Estado de Derecho. Claro.
Eso significa el Estado de Derecho, la plena vigencia Sí. de las leyes para todos. No Recuperar para ese estado. una buena violencia y otra mala violencia. Claro. Para todo el Estado de Derecho. Recuperar el Estado de Derecho es parte fundamental. Conrado, hacía mucho que no lo veíamos. Muchísimas gracias por la Muchas visita gracias. aquí. Bueno, gracias la a ciudad. ustedes. Y para, a ver, uno entiende también y coincide, ¿no? Esta buena noticia, que es 1985, una película, una ficción, pero que refleja ni más ni menos gran parte de una historia negra de la República Argentina y cómo se ha transcurrido. Muchas gracias, Conrado. Ojalá lo vean muchos jóvenes. Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá que sirva. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate.